¿Cómo es nuestro ministerio? Alcance victoria. Amén. Entonces, esta mañana vamos a hablar sobre cómo Dios da la victoria con pocos. Amén. Si nosotros vemos algo natural o vemos algo racional, ¿verdad? Si hay una guerra, una batalla, normalmente ¿quién gana? Quien tiene más soldados, ¿verdad? Quien tiene mejor estrategia, quien tiene más armamento. El que tiene más, normalmente es el que gana. Amén. Pero cuando vemos las cosas de Dios, hermano, el que tiene más no es el que gana. Una y otra vez podemos ver historias, hermano, en la Biblia, donde Dios da la victoria con pocos. Amén. Así es que vamos a ver en esta mañana cómo, aunque parezca que somos pocos, aunque parezca que tenemos, amén, el mundo contra nosotros, confiando en Dios, y si Dios está con nosotros, a pocos nos puede dar la victoria. Amén. Aleluya. Acompáñenme en su libro, Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Amén. Primera de Samuel, capítulo 14. Y aquí vamos a ver, son varios versículos, voy a ver cómo nos enfocamos, pero en esta parte de la historia, en esta parte de la Biblia, hermano, podemos ver que el pueblo de Israel está en guerra, una vez más. Amén. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba en mucha guerra. Habían otras sociedades, otros territorios, amén, otras familias que estaban en guerra contra el pueblo de Israel, otros reinos. Amén. Pero el pueblo de Israel, hermano, el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Hasta este momento, hermano, ellos no tenían un palacio, no tenían un castillo, no tenían ni el templo de Dios, vivían en campañas, en tiendas de campaña. Amén. Levantaban, por eso una de nuestras promesas es: ensancha tu tienda. Amén. Estira, refuerza tus estacas, porque está dando a entender cómo en ese tiempo ellos vivían. Amén. ¿Y para qué la va a reforzar? Para que quepa más gente ahí. Amén. Entonces, en ese tiempo el pueblo de Israel, si no tenía recursos, ¿usted cree que iban a tener recursos para una guerra? Ahora, habla que cuando los filisteos estaban sobre ellos, hermano, no los dejaban tener herreros. ¿Por qué? Porque un herrero, ¿qué hace? Hace armas, escudos, cascos, lanzas, espadas de hierro. Así es que no había forma de que los israelitas tuvieran armas. Nada más el rey Saúl y su hijo Jonatán eran los únicos que tenían espada. De ahí eran piedras y palas, lo que fuera, pero no era un armamento adecuado para ir a una guerra. ¿Amén? Así es que en ese panorama donde se encuentra el pueblo de Israel. ¿Amén? Y en ese panorama ellos asustados, escondidos, dice la palabra que unos se fueron a las cuevas, a las montañas, porque no querían nada que ver con la guerra, porque no tenían cómo defenderse. Amén. Es donde vemos ahora nuestra escritura. Amén. Así es que vamos a 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Amén. Dice así la palabra de Dios. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Amén. Y su escudero le respondió: haga todo lo que tenga en su corazón. Vea que aquí estoy con usted a su disposición. Aleluya. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: suban a nosotros y les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero:
sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Aleluya. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero. Y los filisteos caían delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de media yugada, aproximadamente 15 metros cuadrados de tierra. Hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición de la avanzada estremecieron, y la tierra tembló, fue un gran temblor. Los centinelas de Saúl que estaban en Gibea de Benjamín vieron a la multitud que se dispersaba e iban en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen la lista ahora y vean quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, notaron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero, y había gran confusión. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos también se unieron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos dejas historias, ejemplos, Señor, de cómo es que tenemos nosotros que actuar y qué es lo que tenemos que hacer. Esta mañana yo te pido que unjas mi vida y que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, que tú sobrenaturalmente la lleves del oído al corazón, que cause un desafío en el espíritu, Padre, esta mañana, y que podamos levantarnos, Padre, como hombres y mujeres poderosos, Señor, con tu respaldo para poder ir y ganar la batalla y ganar la guerra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Fueron varios versículos. Amén. Pero dentro de toda esta historia y todos estos versículos hay mucho, hermano, que Dios nos quiere enseñar. Amén. Primero es que tenemos que tener un deseo de actuar. El verso 6 dice que Jonatán dice que le dijo a su escudero: ven y pasemos a la guarnición. Quizá el Señor obrará por nosotros. El Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Amén. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que vemos que Jonatán se cansó de esperar. El pueblo de Israel estaba escondido. Los filisteos habían capturado a otros israelitas. No tenían armas. Estaban nada más ahí esperando que los atacaran por su muerte. ¿Ven? Pero Jonatán decidió en su corazón que no iba a esperar a que la muerte llegara a él, que algo tenía que hacer, algo tenía que suceder para que su situación cambiara. ¿Amén? Y vemos que Jonatán no solamente fue él solo, sino que contagió a uno más. Amén. Cuando vamos a las calles, cuando vamos por alguien, siempre vayan dos, vayan dos, vayan dos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que dos son mayor que uno. Que si hay dos o más en su nombre, ahí estará él. Amén. Entonces, hermano, Jonatán contagió a su escudero. Imagínense nada más, ser el escudero. Amén. Y por ley lo tiene que seguir. Pero la respuesta del escudero, amén, diciendo: ¿qué habrá pensado él? ¿O qué pensaríamos nosotros? Ellos son un montón. Usted es el único con la espada y yo cargo su escudo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr ganar esta batalla?
Amén. Son cosas que a veces nosotros nos pensamos, hermano. Cuando hay un problema, cuando hay una situación, amén, pensamos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuántos han pensado cómo le voy a hacer? Amén. Nos metemos en situaciones a veces donde no sabemos qué hacer. Amén. Y a veces hasta ese momento es cuando buscamos de Dios. Pero aquí podemos ver que Jonathan, amén, confió en Dios y tomó el paso, tomó la actitud de hacer algo. Amén. Ahora imagínense la respuesta del escudero. Haga todo lo que tenga en su corazón. Vea que aquí estoy con usted y a su disposición. Hermano, esto habla de que tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que, hermano, captar la visión y apoyarnos los unos con los otros. Amén. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten con un corazón de decir, a donde vaya, a donde Dios lo guíe, yo voy con usted. Hermano, y usted no es el único que hace eso. Se va a dar cuenta cuando estemos allá en la conferencia. Yo mismo, como pastor de esta iglesia, me pongo a la disposición del pastor multiregional, de los ancianos que vienen, y ahí mismo yo me vuelvo un escudero, hermano. Esto no es de que, aquí el pastor manda. No, es la disposición del corazón, amén. Cuando estamos aquí, hermano, Dios va a dar la guianza, y todos tenemos que ir hacia la dirección que Dios nos dé. Amén. Y cuando estemos allá en la conferencia, hermano, vamos a ir a recibir nuestras órdenes, vamos a ir a recibir palabra, qué es lo que Dios quiere para su vida, qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia, y tenemos que regresar, hermano, y tomar acción. Amén. Pero allá mismo, hermano, todos nos ponemos como escuderos, todos nos ponemos a la disposición, no de quien predique, hermano, pero de la disposición de Dios, porque Dios es quien va a dar las instrucciones, hermano. Dios es el que va a dar la visión de los siguientes 5 años, que es lo que Dios quiere para Alcance Victoria Internacional y específicamente qué quiere para Alcance Victoria México, hermano. Porque Dios ha estado levantando a México, hermano, para ser ejemplo. Pero la única manera que se va a levantar es si nosotros tenemos el corazón dispuesto de seguir, hermano, la visión. Y decir, aquí estoy, haga su voluntad. Amén. Por eso es importante discipular. Porque si yo discipulo a alguien con el corazón dispuesto, hermano, él cuando digamos tenemos que ir para allá, está dispuesto a ir para allá. Y si él discipula a otro, él también va a estar dispuesto a ir para allá. Por eso Alcance Victoria, hermano, lleva más de 50 años. Porque si algo hemos aprendido en la disposición del corazón, si Dios dice, ve a tal país, ve a tal ciudad, hermano, hay un hombre que se levanta, agarra a su esposa, ora, Dios les confirma y salen con un corazón dispuesto. Pero salen a qué? A cumplir la voluntad de Dios, hermano. Porque mucha gente se va a ciudades por razones diferentes. Mucha gente deja a familia por razones diferentes. La más grande a veces es por el trabajo, ¿verdad? Cuando sale un trabajo por allá que pagan bien, se van. Y aunque les cueste dejar a la familia y dejar todo, se van para allá. Pero hermano, cuando Dios nos llama, no estamos yendo por una expectativa de mejoría, ni por trabajo, ni por dinero. Estamos yendo, dejando todo, hermano, para cumplir el propósito de Dios con un corazón dispuesto a ver su reino descendido a esta tierra, hermano. Esa es la disposición del corazón. Cuando no hay una recompensa, hermano, cuando no hay algo que va a ser a nuestro beneficio, sino va a ser al beneficio del reino de Dios. Amén. Y en Alcance Victoria, hermano, tenemos una visión específica, hermano. ¿Cuál es nuestra visión, hermano? Ir a las ciudades desoladas, a las ciudades urbanas, ir y predicar el Evangelio y ganarlas para Cristo. Esa, hermano, es la visión de Alcance Victoria. Amén. Y a veces hermano, han confundido la visión y dicen que ustedes nada más predican visión. Sí predicamos visión, pero esto no es para ir a engrandecer el nombre de Alcance Victoria. Lo que estamos llevando es el Evangelio, hermano. Me acuerdo hace años había unas playeras bien padres que decían: Cristo salvó mi vida en Alcance Victoria. ¿Por qué? Porque no hay iglesias que nos quieran, hermano.
No hay iglesias que reciban alcohólicos y adictos, hermano, como nosotros lo hacemos. No hay iglesias, hermano, que den un hogar gratuito. Están aguantando ahí, hermano, todo el proceso de que alguien se limpie y luego esperar el proceso que aprendan a orar y luego esperar el proceso que Dios les llame y luego guiarlos para que salgan, hermano. Todo gratuitamente. ¿Por qué? Porque es la visión de Dios y Dios es el que provee. Pero tenemos que tener, hermano, el corazón dispuesto a lograrlo. Y no podemos perder, hermano, que esa es la visión del ministerio. Amén. No estamos nosotros, hermano, para levantar, hermano, cantantes, músicos. No, esa no es, tal vez no es las iglesias. Nuestra visión es pastores, evangelistas, profetas, misioneros, maestros. De aquí se tienen que levantar como uno de los 5 llamados para expandir el evangelio de Dios alrededor de las ciudades urbanas. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que Zacatecas es una ciudad urbana. Aunque sea más pequeña, lo que sea, es una ciudad urbana. Aquí hay necesidad, aquí hay una grande necesidad para que hombres vengan, hermano, a querer dar su vida y Dios cause un cambio. Amén. Ahora, Jonathan, hermano, pidió una señal. ¿Cuántos han pedido señales a Dios? Amén. Pero fíjese que aquí Jonathan pide una señal simple. No pide algo exagerado, no dice Dios, a ver si podemos ver el ejército de ángeles alrededor, a ver si suena una trompeta en el cielo, amén. Él solamente pide algo simple. ¿Qué es lo que dice? Dice a sus escuderos, vamos a presentarnos. Si nos dicen que ellos vienen, no nos quedamos. Pero si nos dicen, vengan, ¿qué dice? Entonces Dios los ha entregado a las manos de Israel. Aleluya. ¿Qué significa? Que Dios te dio la victoria, hermano. Nosotros tenemos que creer, hermano, que desde antes que iniciemos la batalla, Dios ya ha dado la victoria. Hermano, cuando venimos a Zacatecas, mi esposa y yo venimos ya con la idea de que Dios dio la victoria. Vamos a trabajar, vamos a construir, sí, pero la victoria, hermano, en el nombre de Jesús ya está aquí. Ahora solamente es pasar el tiempo que Dios levante. Amén. Es tiempo de venir a recoger la cosecha. Porque Zacatecas es la primera iglesia de México. Desde 1982 está aquí. Y es tiempo, hermano, de que se vea el resultado de 40 años. Amén. Y ahora es ese tiempo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con usted y conmigo y un corazón dispuesto. Con el corazón de que ya nos cansamos de ver derrotas y queremos ver que el ambiente cambie. Queremos ver que su familia cambie. Queremos ver las bendiciones de Dios en este lugar, en su familia, en esta iglesia, para poder apoyar y ser de bendición. Amén. Yo le he comentado cómo esa es nuestra oración. Dios bendícenos para que podamos ser de bendición. Amén. Tenemos que ser como un río que fluye, no como una presa que detiene el agua. Una presa detiene el agua y lo quiere toda el agua para sí mismo. Así, si nosotros queremos las bendiciones para nosotros mismos, ahí se va a atorar. ¿Y qué pasa con el agua que está atorada? ¿Qué pasa? ¿Que está estancada? ¿Qué pasa? Se echa a perder. Y muchos, por agarrar la bendición, la echan a perder. Pero si somos como ríos, hermano, que fluyen, vamos a dejar que nos toque la bendición y que pase la bendición hacia otros. Amén. Aleluya. Entonces tenemos nosotros, hermano, que ser de bendición. Amén. Entonces Jonathan recibe su señal. Amén. Se muestran ante los filisteos, hermano, se expusieron. Cuando le pedimos la señal a Dios, hermano, y Dios nos la da, la segunda parte es exponernos. Amén. La segunda parte es tomar el paso de fe. La segunda parte es, ¿sabes qué? Dios ya te respondió que está contigo. Ahora tienes que tú salir de tu zona de comodidad, donde estás cómodo, y tomar el paso de fe. Y va a ser incómodo y va a haber un cambio, hermano. Pero al dar ese paso de fe y de obediencia, es lo que desata, hermano, las bendiciones, la unción y el crecimiento de Dios. Pero tenemos que dar ese paso.
Entonces Jonathan y sus escuderos se expusieron. ¿Fue peligroso? Puede que sea peligroso. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay filisteos? Sí. Está el enemigo ahí, hermano. Está el diablo ahí, va a atacar, hermano. Y hay potestades y principados. Sí. Nos vamos a exponer, hermano, pero a través de santidad y a través de oración, hermano, vamos a romper las cadenas de atadura y vamos a vencer al enemigo. Amén. Estamos hablando que aquí en Zacatecas no hay filisteos, pero hay potestades de cadenas de atadura y adicción, hermano. Por eso estamos aquí, para presentar la solución a esa esclavitud y adicción. Amén. Entonces, cuando recibe la señal, toma acción. Dice en el verso 13: entonces Jonathan trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y los filisteos caían delante de Jonathan, y tras el escudero los remataban. Amén. ¿Qué significa, hermano? Que cuando Dios nos da la respuesta, nos da la señal, vamos a tener que esforzarnos. Dice que subió con manos y pies. Aquí yo he visto una subida que digo, no, para subir esto yo creo que hasta con las manos me tengo que agarrar. Amén. ¿Y qué pasa? Si usted sube una escalera muy inclinada, nos cansamos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que aunque están esforzándose, subiendo, esa no es la batalla. Ya cuando llegan con los filisteos, empieza la batalla. Y aunque están cansados del camino, empiezan a pelear y empiezan a matar, y el escudero los remataba. Entonces, tomar acción, hermano, requiere esfuerzo. Pero Dios, hermano, cuando ya nos estemos esforzando, nos va a demandar más. Porque una vez, hermano, que hemos llegado a donde Dios nos lleva, hermano, es cuando empieza la batalla. Amén. Y hay veces que pensamos que el camino y el proceso es la batalla. Esa no es la batalla. Eso es llegar, hermano, a la batalla. En una guerra, hermano, cuando se gastan las provisiones es incluso en llegar a donde van a ir a pelear. Y puede que hayan caminado toda la noche y no saben qué pasó, pero llegan al punto y tal vez están perdiendo, y como llegan ellos tienen que lanzarlos de una vez sin dormir a la guerra. Amén. No importa que tan cansados estemos, hermano, el camino no es la batalla. El camino nada más es llegar a donde Dios quiere que luchemos. Amén. Ahora, una vez que estemos ahí, una vez que tenemos el respaldo de Dios, una vez que empieza la batalla, hermano, Dios nos va a dar la victoria. Pero una vez que Dios da la victoria en una batalla, hermano, tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque la señal de una victoria en batalla es la señal de que Dios quiere dar la victoria en la guerra. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Una batalla es pequeña, una batalla es con pocos. Amén. Pero la guerra es ya con todo el ejército completo, hermano. Y puede que a veces Dios dé la victoria en la guerra con pequeñas batallas ganadas en diferentes puntos estratégicos. Por eso incluso a donde está la iglesia tiene que ser un punto estratégico, hermano. Estamos a la mera mitad. La mitad de Zacatecas puede venir y la mitad de Guadalupe puede venir, todos aquí al centro, hermano. Tenemos que hacerlo estratégicamente, hermano, correcto para poder ganar la batalla. ¿Qué vamos a ir a hacer a las orillas donde estábamos? Nada más la gente de allá entra. Amén. Y estaba difícil, estaba lejos, estaba feo. Amén. Tenemos que ser sabios y posicionarnos, hermano, en una condición estratégica. Amén. Entonces, cuando Dios da la victoria en batalla, hermano, tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque ahora viene la victoria en la guerra. Amén. ¿Qué significa eso? En tu vida, hermano, tú has ganado la batalla de adicción. Dios te liberó, pero ahora te quiere dar la victoria en la guerra y te quiere levantar como pastor, como evangelista. Tú tienes que seguir batallando, luchando para ver la victoria en la guerra en tu vida. Amén. A veces ganamos batallas, amén, y nuestros hijos parece que están en el camino de Dios, amén, y hay que guiarlos, pero cuando vemos que nuestros hijos están sirviendo el llamado de Dios, hermano, es cuando Dios está dando la victoria
todavía en la guerra. Y una guerra puede tomar años. Una guerra no se gana en un día. Una guerra toma tiempo. Amén. Entonces, en la primera batalla, dos de ellos mataron a 20. Y después de que mataron a esos 20, hubo estremecimiento en el campamento de los filisteos. Se espantaron. Cuando nosotros, hermanos, hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Amén. Aleluya. Si usted hace lo posible, Dios va a hacer lo imposible, hermano. ¿Qué significa? Que Jonathan y el escudero subieron, atacaron, mataron. Amén. Y Dios les dio la fuerza sobrenatural para que cada uno matara a 10. Y después de que cada uno mató a 10, dice en el versículo 15, la tierra tembló. Fue un gran temblor, hermano. ¿Qué pasa cuando tiembla? Allá en México tiembla. Pero cuando tiembla, hermano, no se espantaron, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo nos ponemos? ¡Ay! Y porque tiembla fuerte. Y se mueve todo, y se mueve el zaguán, y ven los cables, y se ve el edificio que se hace haciendo. No es broma. Y por eso hay un temor. Amén. Entonces aquí empieza a temblar. Dios hace que tiemble en la tierra. Amén. Dios activa lo sobrenatural, nos apoya, y esto, hermano, causa que los filisteos se empiecen a escabullir y a matar entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque Jonathan hizo lo natural, hizo lo posible. Y una vez que hacemos lo posible, Dios está con nosotros, Dios hace lo imposible. Hermano, usted y yo estamos aquí, se paga aquí la renta, compramos los volantes, vamos a la calle, hacemos lo posible, pero Dios, hermano, va a hacer que traiga el crecimiento sobrenatural, va a hacer que tiemble Zacatecas, hermano, y vamos a ver levantada una mega iglesia aquí en esta ciudad para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Pero va a suceder, hermano. Aleluya. En lo sobrenatural. Y antes de ganar la guerra física, hermano, tenemos que ganar la guerra espiritual. Así es, amén. Volvemos al mismo principio. Si 2 o 3 están reunidos en el nombre de Cristo, ellos causarán la diferencia, porque ahí estará Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Cuando hay buenas noticias. Cuando hay buenas noticias se esparcen rápido, ¿verdad? Cuando hay buenas noticias, ahí sale la gente y ahí va, ¿verdad? Me acuerdo hace años que daban unas pantallas gratis y se hacía la filota de gente porque sabían que estaban dando pantallas gratis. Amén. Y vemos en el verso 20 dice que Saúl y todo el pueblo se agruparon y fueron a la batalla y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero y había gran confusión. Hermano, Jonathan y su escudero hicieron lo difícil, hicieron lo imposible, tuvieron fe y Dios respondió. Qué conveniente ahora, cuando hay confusión, que los demás, el mismo rey Saúl diga, agrúpense, ahora sí vamos, porque están huyendo. Qué tan fácil es matar a alguien por atrás que luchar contra alguien por frente, amén. Y podemos ver, hermano, que a veces muchos quieren ir donde ya está fácil, donde está establecido, pero Dios te quiere llevar, hermano, donde vas a luchar y vas a tener una victoria sobrenatural, hermano, para que tu vida nunca vuelva a ser la misma. Dios quiere, ¿por qué, hermano? ¿Por qué da Dios victorias, hermano? ¿Usted qué cree que pasó después de esto? 2000, no, esto ya es como 4000 años después. Estamos hablando de Jonathan y su escudero. El escudero ni nombre tiene, pero está en la historia. Pero no vemos a los demás del pueblo de Israel nombrados, hermano, porque tomó algo con el corazón dispuesto, con las ganas de que su ambiente cambiara, para que el pueblo de Israel fuera libre. Y es lo que estamos haciendo aquí. Hermano, usted tiene que entender que si está aquí, Dios lo ha escogido como de los pocos, hermano, para ser parte de la victoria que quiere dar en Zacatecas.
¿qué visión tiene? No, ya está la visión, vamos a trabajarla y ver que Dios dé el crecimiento, hermano. Ver que Dios dé las victorias. No nada más por crecer, pero por ver familias, hombres y mujeres, jóvenes y niños en el camino de Dios. Que no estén allá afuera confundidos con el mundo, hermano, sino que estén en el correcto camino de Dios para sus vidas. Amén. Entonces, cuando empiezan a ver buenas noticias, todo sale. Va a ver que aquí vamos a empezar a recibir gente que se va a dar cuenta que Alcance Victoria está en el centro otra vez y que Dios está haciendo algo y de repente van a venir. Hace unos meses pusimos un anuncio en todo Facebook. Zacatecas, Dios está haciendo algo, estamos músicos. Ni uno vino. Aleluya. Santo. No necesitamos que Dios traiga. De aquí Dios se está levantando. Amén. Dios aquí va a usar a los pocos para dar la victoria en esta ciudad, hermano. Amén. Y que de aquí podamos ser de bendición. Amén. Porque dice ahí en el verso 22, dice cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron. Qué fácil, ¿no? Cuando estaba lo bueno, estaban escondidos. Cuando estaba lo difícil, estaban escondidos. Hermano, ahorita, para que ustedes sientan bien, estamos en el proceso difícil todavía. Así, hermano, que usted recibirá la gloria de Dios para su vida después de pasar este proceso y esta batalla. Amén. Pero un día cuando crezcamos y subamos, estemos establecidos, pastor, puedo ir a su iglesia, vente, siéntate. Pasa tu tiempo aquí captando la visión de Zacatecas y después vemos cómo Dios te va a usar. Porque así pasa. Cuando iglesias crecen, de repente ya, ahora sí quiere venir la gente, hasta de otros lados. Amén. Pero aquí Dios ha dicho, hermano, que va a levantar con la gente de aquí, con los pocos de aquí. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, con pocos Dios da la victoria. Amén. Tenemos que confiar que Dios ya la ha dado. Tenemos que saber, hermano, y ser parte del cambio que Dios quiere hacer. Es difícil. Porque, como le decía la otra vez, nosotros es muy difícil que nos veamos al futuro. Nos vemos en el presente, tenemos los problemas del presente, vemos el pasado porque ya pasó, pero es difícil proyectar nuestra visión al futuro. Amén. Le digo que han hecho estudios donde dicen, no es posible que esa canción me gustaba hace 5 años, no, era bien maduro. Y podemos hablar de lo que ya no nos gustó del pasado, pero es muy difícil intentar predecir qué me va a gustar en el futuro. Yo no puedo saber qué música me va a gustar en el futuro. Amén. Las mismas alabanzas y adoraciones han ido cambiando, ¿verdad? De los himnos a una guitarrita, un piano. Hermano, cuando entró la batería, no se hizo la revolución en las iglesias. La batería fue causa que se empezaran a dividir muchas denominaciones. No, ustedes son de guitarra y ustedes son, y nosotros sí somos los buenos. Amén. Sin embargo, cada vez que escucho un tamborazo de la batería, ¿qué causa en su interior? ¿Por qué creen que los tambores los llevan a la guerra? Amén. Era para llevar el paso, amén, para llevar qué tan rápido iban, y era para espantar al enemigo, hermano. Tenemos nosotros que tocar con fuerza esta batería para que el enemigo tiemble y sepa, hermano, que de aquí Dios va a levantar un gigante que le va a hacer guerra, hermano, y va a arrebatarle las mismas armas del infierno. Aleluya. Amén. Pero tenemos que saber y estar dispuestos a hacerlo. Amén. Hay una historia de uno que era un policía en Nueva York, se llama Rudy Giuliani, y él llegó a ser alcalde de Nueva York. Y yo no sé si usted ha visto películas viejitas de Nueva York en los 50, 60, 70 y 80, un poco de los 90. Nueva York estaba feo, todo pintarrujeado, mucho crimen, pandillas, y pues nadie quería ir a Nueva York. No es como ahorita, es una ciudad turística. Era peligroso y podían suceder cosas malas. Mucha corrupción en la ciudad. Y en los 90, Rudy Giuliani llegó y él llegó a ser alcalde y fue encargado
de limpiar la ciudad. Y dice que llamó a todos los capitanes, amén, de todos los municipios de Nueva York y de Nueva Jersey, que están pegados, así como Zacatecas, Guadalupe están pegados, los mandó a llamar, amén, y eran como unos 15 capitanes de policía de diferentes estaciones, los que dirigían toda la policía de Nueva York, y les dice: vamos a cambiar la ciudad, vamos a limpiarla. ¿Quién cree que esto sea posible? Y de los 15, solamente 2 dijeron: yo sí creo que la ciudad puede cambiar. Los otros 13, como ellos mismos estaban involucrados en la corrupción, dijeron: no, esto nunca va a cambiar, así ha sido siempre y nunca va a ser diferente. Su mentalidad ya estaba esclavizada a cómo era por la tradición. Sin embargo, los 2 veían el futuro, veían un Nueva York limpio, un Nueva York diferente. Y ese mismo día, Rudy Giuliani corrió a los otros 13, los despidió. Y fue un proceso duro y difícil con 2 y con él 3 de empezar a reconstruir. Pero por completo cambiaron la ciudad de Nueva York y ahora es uno de los lugares turísticos más famosos del mundo. ¿Por qué? Porque pocos, hermanos, vieron la visión, pocos vieron el cambio que podían lograr si unidos, amén, trabajaban juntos en la misma visión. Nosotros tenemos que estar, hermano, conectados a la visión de Alcance Victoria Internacional, hermano, porque ahí es como Dios nos va a estar dando instrucción de qué tenemos que hacer. Y no importa si somos pocos, mientras estemos unidos y bajo la misma visión, lo vamos a lograr. Hermano, la última promesa que Dios ha dado al Alcance Victoria, hermano, es que se van a levantar mega iglesias en el ministerio. Y ya se empezaron a levantar en Estados Unidos y algunas ya se empezaron a levantar aquí en México. Pero, hermano, una mega iglesia es considerada cuando llegan 2,000 miembros. Yo sí creo, hermano, que aquí podemos lograrlo. Y si Dios ya nos prometió, hermano, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple sus promesas. Pero está en nosotros verlas cumplidas. Dios dice: vas a ser pastor, está en ti verlo cumplido. Amén. Si Dios dice va a levantar una mega iglesia en Zacatecas, está en nosotros verlo cumplido. Amén. Los pocos, hermanos, tenemos que tener la fe de crecimiento. La fe va a activar la bendición, hermano, de crecimiento en gente y de las provisiones que se necesitan. Amén. Ahora, ¿por qué queremos crecer, hermano? Yo no quiero crecer la iglesia para ser famoso, para decir: miren la iglesia que grande en Zacatecas, miren lo que Dios está haciendo. Ese no es el propósito de una mega iglesia. Muchos se han desviado, pero el propósito en mi corazón, hermano, de una iglesia grande es porque una iglesia grande puede ser de bendición a otras iglesias en vida. Y no solo eso, si nosotros tuviéramos una iglesia de 1,000 miembros, hermano, significa que son 1,000 almas que están siendo rescatadas del infierno, hermano, y se las hemos arrebatado al diablo mismo. Y al estar, hermano, en este lugar, si nos mantenemos en santidad, hermano, vamos a llegar a la salvación eterna por parte de Cristo Jesús, hermano. Esa es la razón por tener una mega iglesia, hermano. No para presumir, sino para entregarle a Dios una cosecha digna, hermano, del trabajo que nos ha mandado a hacer. Amén. Y una iglesia grande puede ser de bendición. ¿Qué es lo que falla más cuando lanzan iglesias? Es el apoyo. No nada más el apoyo financiero, pero el apoyo de hombres y mujeres que van a apoyar la obra. Aquí tenemos varias ciudades. Apenas fuimos a Fresnillo, ¿verdad? La semana pasada. No sabía que era más grande que Zacatecas. Pero ahí está una, cerquita, 40 minutos. Imagínate qué fácil pudiéramos ir para allá a hacer servicios. San Luis y Aguascalientes las perdimos, ya eran de Alcance Victoria, tenemos que retomarlas. Esas batallas se perdieron, pero podemos ir a retomarlas, hermano. No hay nadie más cerca que nosotros. Está en nosotros ir y retomar esas ciudades, hermano. Amén. ¿Quién va a salir de aquí? Va a salir. Pero tenemos que estar unidos y crecer, hermano, en la visión para que de aquí se cumpla su llamado. Amén.
Ya para terminar, hermanos, Jesús, hermano, nos ha mandado a salvar almas. Jesús no nos mandó a dar un bonito discurso. Jesús no me ha mandado a motivarlo, hermano. Jesús no me ha mandado incluso a ganar argumentos. Estaba peleándome ahí con alguien a ver quién tiene la razón. Eso no se propone. Hermano, Jesús nos ha mandado con una única razón, y es de salvar almas, de ganar almas. Si no ganamos almas, hermano, no estamos haciendo el trabajo de Dios. Dice la palabra que por sus frutos lo conocerán. Tiene que haber frutos, hermanos. ¿Cuáles son los frutos? La gente, las mismas almas son los frutos, hermano. Qué gusto me da ver a Jonathan, a Orlando, que está aquí. Amén. Porque ese proceso, cuando a veces se sale, se pierde. Y le decía a la abuelita, es que no se va a perder. Pero gracias a Dios me trago mis palabras porque ahí está. Y tenemos que dar seguimiento, y tenemos que orar, y tenemos que ayudar, y tenemos que seguir para que las almas y los frutos aquí estén. Cada uno de ustedes, hermano, son frutos de lo que Dios está haciendo en este tiempo. No de mí, de lo que Dios está haciendo aquí en este tiempo, hermano. Me da ver a Fernando y a Mariana, que aquí están, se mantienen. Amén. Antes su bebé, que lo presentamos, que la presentamos en otra iglesia, amén, me llena de gusto mi corazón. Ver, hermano, que ahorita los que estamos, hermano, Dios los va a usar para dar crecimiento y cambiar, hermano, la ciudad de Zacatecas. Es una lucha fuerte, es una batalla fuerte, hermano, pero Dios nos ha mandado con una promesa, hermano, de tomar esta ciudad, de levantarnos en fe, de confiar que Él ya dio la victoria, hermano, y ahora podemos ver la promesa cumplida en nuestra vida. Pero todo empieza con fe. Tenemos nosotros, hermano, que tener fe que Dios ya lo hizo. Amén. En segunda de Pedro, hermano, dice la palabra en el capítulo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermano, esa es la clave. A veces nosotros podemos decir, Dios, ya te tardaste. Yo me acuerdo, es más, desde que Jesús ascendió están preguntando, ¿cuándo regresa Cristo? ¿Cuándo regresa Cristo? ¿Cuándo regresa Cristo? Hermanos, y hoy podemos decir que por las situaciones, por cómo está el mundo, podemos decir, Cristo viene pronto, pero la verdad es que no sabemos. Sin embargo, aquí dice, hermano, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermano, no importa qué tan malo se ponga el mundo, no importa cuánta maldad exista en el mundo, no importa, hermano, lo que nosotros pensemos, y no importa si Cristo aún no regresa, hermano, nos está dando tiempo para que vayamos a predicar, hermano, para que la gente no perezca y puedan recibir la salvación a través de su arrepentimiento en Cristo Jesús. No importa lo que yo piense de mi vida misma, si ha sido buena, ha sido mala, eso ya no importa, hermano. Dios lo ha rescatado, lo ha traído al alcance de victoria a Zacatecas, hermano, para usarlo como un arma poderosa, hermano, contra el ejército del diablo, hermano, para poder ir a arrebatarle almas. Dios nos ha dado una misión de ir y predicar el Evangelio de Cristo Jesús a las ciudades, hermano, urbanas. Tenemos que captar la misión. Póngase de pie en esta noche. Hermano, la Biblia está llena de situaciones donde con pocos, hermano, Dios dio la victoria. La historia de Gedeón y los 300,
que con 300 hombres, hermano, Dios dio la victoria en otra batalla. Gedeón, siendo el más pequeño, más inútil, de la tribu más pequeña, de la más lejana, a lo peor de la tribu de Israel, Dios escogió a Gedeón. Levantó hombres y todavía, hermano, estaban enfrentándose contra un ejército, hermano, como de 15,000. Y cuando habían 3,000 hombres de Israel, Dios le dijo: no, son muchos. No vayan a pensar que porque son 3,000, ellos mismos ganaron la victoria. Dios los lleva en un proceso, incluso dice: los que tengan miedo, váyanse. Y los lleva a un lugar para que tomen agua, y Dios de ahí escoge y le dice: los que tomaron el agua con sus manos y la subieron hacia su boca, ellos. Y solamente fueron 300. Y Dios con 300 hombres dio una victoria contra 15,000. Hermanos, no importa la cantidad, no importa, hermano, si somos lo más pequeños, lo más lejos, no importa si como Zacatecas estamos al final del abecedario. A Dios le ha complacido, hermano, que esta iglesia se levante con autoridad y unción, y cada miembro, hermano, de este lugar, Dios lo ha traído y lo ha tocado para levantarlo con un llamado específico, hermano, para hacer la obra y darnos la victoria en esta guerra espiritual, hermano. Así que aquí vamos a ver, hermano, la mano de Dios moverse. Vamos a ver los milagros, vamos a ver las respuestas, vamos a ver las bendiciones que Dios tiene, hermano, para nosotros, que vamos a tomar un paso de fe y vamos a atrevernos, hermano, a ir a la lucha con pocos y ver la victoria de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia. Es que levante sus manos. Levante sus manos y tome un momento para pensar. ¿Cuántas veces hemos pensado que no somos suficientes, que no somos dignos, que no somos muchos, que el problema nos rebasa, la economía nos rebasa, el diablo y sus demonios nos rebasan? ¿Qué podemos hacer si somos pocos? Hermano, la única cosa que hay que hacer es levantar nuestras manos al cielo, nuestra mirada al Dios Todopoderoso, y pedir que nos lleve y nos dé la fortaleza para la victoria que ya nos ha entregado. Y en el nombre de Jesús veremos la victoria en la iglesia de Zacatecas sobre esta ciudad, donde de aquí Dios, hermano, nos va a usar como ejemplo para incluso el mismo país de México, y para ejemplo con países en Sudamérica, hermano. Y de aquí Dios va a estar dando instrucciones para el futuro que viene. Dios va a levantar a su familia y a sus hijos con un llamado poderoso en su vida, con un propósito de servirle al Dios del universo, hermano. A veces pensamos, hermano, y cuando hablamos del diablo, que es un ser ahí malo, ¿verdad? Pero pensamos que es también todopoderoso, hermano. Pero déjeme decirle que el diablo no tiene ningún poder sobre usted, porque cuando Cristo Jesús murió y resucitó, hermano, Él descendió su autoridad espiritual sobre su vida. Y si usted está en santidad, hermano, basta con que clame el nombre de Jesús, y todo demonio, el mismo diablo, saldrá corriendo fuera, hermano, de su presencia. Porque cuando usted tiene la presencia de Dios, hermano, el diablo ahí no puede estar y huye, hermano. Hermano, hay que recordar que el diablo no fue más que una simple creación como ángel delante de Dios, hermano. Y él no tuvo
tuvo ningún poder extra, él no tuvo nada más de lo que Dios lo creó. Lo único que tiene, hermano, es mentiras y engaños. Y ha hecho creerle a la humanidad, hermano, que es más fuerte de lo que es. Ha hecho creerle al mundo, incluso que no existe. Lo único que hace como padre de mentiras es engañar, confundir, para que nosotros nos perdamos, hermano. Pero hay que mantener nuestra vista en Cristo Jesús para no perder el camino y recordar, hermano, que toda autoridad celestial ahora la tenemos nosotros para luchar en esta guerra espiritual, hermano, y tener la victoria de parte de Dios en nuestra vida personal, en nuestra familia y en esta iglesia. Hermanos, si esta mañana usted quiere tomar un paso de fe en la guerra espiritual, tome un paso y pase aquí enfrente. Si esta mañana usted quiere levantarse como Jonathan y su escudero y dice: Dios mío, quiero una victoria en la batalla, quiero una victoria que nos impulse a ganar la guerra, pase aquí enfrente, entregue sus deseos, su vida a Cristo Jesús.